Hola, buenos días a todos. Aquí con Carlos Correa. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y con un servidor, Esteban Fernández, aquí deseándoles buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros al señor Santiago Niño Becerra. El señor Santiago Niño Becerra. Buenos días, señor Santiago. Hola, buenos días. ¿Cómo presentar al señor Santiago Niño Becerra? Pues bueno, es un economista pues, que ha desempeñado diversos puestos en empresas del sector siderúrgico desde hace más de 30 años. Es catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Y vamos a hablar de su libro, Futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Y si nos permite, pues también le haremos alguna que otra pregunta sobre otros temas, evidentemente relacionados con la economía. Correcto. Pues buenos días. Gracias por su tiempo, sobre todo, esto es lo más importante. Y yo he leído su libro este verano y posteriormente, después de leer leí el de Ray Dalio. No sé si es un poco la sensación que me da a mí, una vez he leído los dos libros, me da la sensación de que vamos hacia un camino que no conocemos, hacia una economía que no conocemos, o hacia un estado del bienestar que nosotros pensábamos que nos protegía en varios aspectos, pero que vamos hacia algo que es muy difícil de entender para la clase obrera, en la cual me incluyo, ¿no? No sé, ¿qué opina usted? Totalmente de acuerdo. Yo creo que usted ha captado muy bien la esencia de mi libro y la esencia del libro del señor Dalio. Bien, vamos a hacer un ejercicio mental. Imagínese que usted y yo fuéramos dos nobles, que estuviéramos tomando una copa de Borgoña en la casa de usted, situada en Versalles. Podía ser, por ejemplo, octubre de 1780, y que yo le dijese a usted, hoy he estado en París y me he enterado que hay una gente que manufactura cosas, fabrica, eh, llaman la burguesía, bueno, que quiere más libertad, que quiere que nuestro amado rey intervenga menos cosas. Dice que necesita libertad para, bueno, pues para actuar, para moverse. Fíjate, o sea, qué cosas más raras dicen. Bueno, nosotros sabemos cómo acabó esa historia. Le decía que estaba totalmente de acuerdo con la conclusión a la cual usted había llegado, porque es así. Estamos ante una situación totalmente nueva, totalmente, radicalmente nueva. Le voy a poner un ejemplo de un artículo que leí ayer, literalmente. No sé si usted sabe lo que es una cosa que se llama la gigapress. No. La gigapress es un monstruo que pesa, pues puede pesar 5.000 toneladas, que lo que hace es a la vez embutir por piezas metálicas a partir de metal líquido que se introduce bueno, en una serie de elementos de esta máquina y que a esto quería llegar. Es capaz de fabricar toda la parte trasera del chasis de un automóvil en una sola pieza, cuando es una operación que puede tener 65 piezas distintas hoy en día. Entonces, usted imagínese, esto es una cosa que ya exista, no, o sea, se está empezando a aplicar ahora. Tesla, por ejemplo, es una de las marcas que antes lo está aplicando. O sea, usted imagínese simplemente esto, el impacto que puede tener sobre la fundición, la mecanización, la forja de piezas metálicas. Porque claro, esto igual que se aplica al automóvil, se puede aplicar a otro tipo de procesos productivos. Y esto en realidad es una bobada, o sea, esto que le estoy comentando es una tontería. O sea, usted imagínese los cambios que la tecnología nos está produciendo. Y aquí quería llegar. O sea, en ese futuro que no conocemos, el protagonista claro, completo, total, definitivo, será la tecnología. Eh, eh,
Y esto nos va a cambiar, o sea, la tecnología nos va a cambiar la forma de actuar, la forma de hacer, con las implicaciones sociales que eso va a tener, claro. Yo al hilo de esto sí que conocía mucho lo que es en la economía actual, que hace unos años entró como una forma disruptora, que era la impresión en 3 dimensiones. Pero no conocía esto de la prensa. No, a ver, la producción aditiva, que es lo que como técnicamente se conoce a la impresión 3D, esto es curioso lo que ha pasado con ello. Esto nos lo han vendido o nos lo han comunicado muy bien como si ya estuviera en aplicación. Y para que se llegue a la producción aditiva aún falta bastante. De hecho, en el IQS hay una sección de ingeniería que se dedica a estudiar e investigar sobre la impresión 3D. Para esto aún falta. O sea, la impresión 3D hoy quien la está utilizando más es la fabricación de aviones militares. Es donde más se está utilizando. Pero aún falta bastante porque el desarrollo es muy lento y además caro. Esto llegará evidentemente, pero desarrollos como la Gigapress, que esto en el fondo es una cosa muy, muy palpable, ya va a empezar a revolucionarnos la existencia. Claro, cuando lleguemos a la impresión 3D, no hará falta ni máquina, ni esta máquina, ni hará falta metal fundido. Simplemente a la impresora se le suministrará una serie de materiales y la impresora construirá la pieza que corresponda. Sí, esto realmente, insisto, la tecnología nos va a cambiar nos está ya cambiando la vida, y lo más importante es que la sociedad, y esto en mi libro hablo de ello también, la sociedad, la mayoría de la sociedad, digámoslo así, no está preparada para estos cambios. Mira, señor Santiago, a propósito bueno, de esta pregunta que le hacía a mi compañero Carlos, y con el tema de la tecnología, hay algo que resulta chocante, ¿no? Usted en su libro, Futuro que futuro, habla también de lo que serían las desigualdades pues, en la sociedad, ¿no? Desigualdades sobre todo pues, económicas, evidentemente, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahora mucho de lo que es el coche eléctrico, de la fabricación del coche eléctrico. Estamos viendo como, por ejemplo, pues el consumo de carburante pues crece en las rentas más altas, que los datos dicen e indican que ha subido en un 30%, sin embargo que las rentas más bajas sí que se miran más esa movilidad y está disminuyendo el consumo de carburante, ¿no? Entonces, claro, el tema del no es un contrasentido, pregunto. Yo al menos así lo aprecio, es un contrasentido que se esté promocionando, por ejemplo, pues el vehículo eléctrico cuando estamos viendo pues toda una escasez de energía. O nos dicen que hay una escasez de energía, ¿no? En Europa, pues debido pues, a la situación que hay y demás, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está cambiando aquí? ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Vengo a referir, es un tema de que la tecnología como tal nos están vendiendo una cosa que es completamente inviable, el hecho de que todo el mundo tenga un vehículo eléctrico, o todo se resume a que únicamente van a poder tener, si el futuro lo enfocan con un vehículo eléctrico, esas rentas más altas. Bien, a ver, yo sobre este tema concreto, porque esto entra dentro de una cosa más amplia que es la movilidad. Sobre este tema en concreto, yo tengo una particular visión del tema que no es compartida por la mayoría de la industria o de los expertos. A ver, con respecto a lo que es el automóvil eléctrico, lo que se quiere hacer, lo que se ha pensado, o lo que se cree que va a suceder, va a ser la sustitución del vehículo de conducción o del vehículo movido por energía fósil a vehículo movido por electricidad. Es decir, de la misma forma que ahora tenemos un modelo que se basa en que una persona, un coche, entre paréntesis, con motor de combustión, luego tendremos pasaremos a un modelo en que seguirá siendo una persona, un coche, entre paréntesis, motor eléctrico.
Bien, yo creo que esto no va a ser así, por bastantes razones. En primer lugar, porque la, la movilidad, la necesidad de movilidad va a caer muchísimo. De hecho ya está cayendo. Es verdad que en unos sectores muy concretos y en unas empresas muy concretas. Pero la necesidad de movilidad está cayendo porque la tecnología permite una comunicación y desarrollar una serie de tareas para las cuales ya no hace falta el desplazamiento físico. Hay empresas, concretamente me viene a la cabeza una multinacional del mundo de la consultoría, permítame que no sea que no tenga, o sea, no sea más detalle, no diga más detalle, que a sus trabajadores les ha dicho que vayan cuando quieran, literalmente, que vayan cuando quieran. Hay una serie de reuniones que, bueno, que sí, pero que vayan cuando quieran. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente la tecnología permite esta situación. Por otra parte, el modelo de una persona a un coche, por un lado es muy bueno porque genera Producto Interior Bruto. En España, por ejemplo, prácticamente el 12% del Producto Interior Bruto lo genera el automóvil. Pero por otra parte, al ser la utilización media del automóvil medio tan baja, el desperdicio de recursos es inmenso. El Ayuntamiento de Barcelona realizó un estudio hará, no sé, 3 años aproximadamente, 3 o 4 años, en el que llegó a la conclusión de que el automóvil medio era utilizado cada día por 1,1 persona. Y evidentemente durante un tiempo, un espacio de tiempo muy limitado, ¿no? Entonces, cuando un automóvil está parado, y aquí quería llegar, cuando un automóvil está parado, se están desperdiciando recursos. Por esto cada vez hay más modelos basados la fórmula de pago por acceso al uso, que lo que buscan es dar acceso al vehículo en el momento que lo necesitas. Y es curioso porque grandes diseñadores y fabricantes de automóviles como Volkswagen va a entrar en este mundo. De hecho, ya tiene planes para entrar en este mundo en el cual se tendrá acceso al automóvil durante el tiempo que se necesite, eh, pero luego, evidentemente, será utilizado por otras personas. Yo no creo que vayamos o sea, yo creo que el modelo una persona, un auto, un coche, está muerto. Es decir, ha sido útil, no entro a valorarlo ni ética ni moralmente, pero ha sido útil desde una perspectiva económica en el pasado, ha sido genial porque ha motivado, ha dado lugar a un crecimiento económico, ha posibilitado que las personas puedan desplazarse con libertad, pero este modelo partía de la base de que la cantidad de recursos de los que se disponía era infinita. Y esto hoy sabemos que no es verdad. Con lo cual yo creo que la inmensa mayoría de los automóviles bueno, van a desaparecer. Se va a pasar a un modelo de utilización de vehículos y evidentemente de esta dinámica quedarán al margen los vehículos super premium, no sé, pienso en Ferrari, por ejemplo, que evidentemente el que seguirán fabricando y vendiéndose porque esto ya no es un automóvil, o sea, esto es, pues no sé, un elemento de lujo como puede ser un, un, un Rolex o puede ser otro tipo de artículo, ¿no? Esto evidentemente tendrá una serie de implicaciones inmensas, porque en el caso de España, por ejemplo, eh, tendrá que aprender a sustituir parte de este PIB por otro, porque además con el automóvil eléctrico pasa otra cosa, sucede otra cosa que no se suele explicar. Y es que un automóvil eléctrico tiene un 30% menos de piezas que un automóvil con motor de combustión, y en segundo lugar, un automóvil eléctrico necesita el 30% menos de horas de trabajo montarse que un automóvil con motor de combustión. Si a esto le añadimos cosas como la que yo he comentado antes de la Gigapress, etcétera, etcétera,
aquí evidentemente tenemos un problema económico y evidentemente social importante, y máxime en países como España. También añadiría que tiene bastante menos mantenimiento un coche eléctrico que un coche de combustión. Totalmente de acuerdo, cierto, tiene mucho menos mantenimiento. Sí, pero en términos económicos, esa conclusión lo que viene a decir es que sí, bueno, la economía incluso puede verse favorecida porque se puede enriquecer, pero claro, el reparto de la riqueza no va a ser el mismo. Mm, entiendo, ¿no? Bueno, Básicamente la conclusión bueno, viene a ser esta, porque la movilidad también bueno, es muy importante en el mundo laboral. sí, a ver, de hecho, he un tema ahora que 2 décadas atrás se discutía y hoy nadie discute. La desigualdad está aumentando. A ver si esto queda claro, porque me interesa que esto quede muy claro. A ver, el mundo, desde la noche de los tiempos, de forma natural tiende a la desigualdad. Es decir, en los tiempos, en los ancestros, yo tenía un garrote y usted tenía un acceso al agua y usted me dejaba acceder al agua o yo le daba un garrotazo. Entonces, está claro quién ganaba, ¿no? O sea, aquí había una desigualdad, claramente. Bien, eh, hasta, hasta principios del siglo XX, es curioso, pero hasta principios del siglo XX no empezó a contemplarse que la desigualdad, aparte de ser un problema social, era también un problema económico. Es decir, hasta principios del siglo XX se encontraba normal que hubiese desigualdad, que hubiese muy pocos ricos, muy pocas familias, personas ricas, y que hubiese una masa de pobres o semipobres que únicamente tenían el trabajo su trabajo para sustentarse. Se encontraba normal, totalmente normal. Incluso se encontraba positivo. Personas entonces tendrían que trabajar por un salario más bajo, lo cual eso significaba que las ganancias, los beneficios de estas empresas, familias ricas serían elevados. Bien, a principios del siglo XX pasa una cosa que es muy importante. La Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa de 1917 hizo abrir los ojos sobre todo a la burguesía industrial de Europa. En Estados Unidos esto fue mirado de forma más lejana, también llegó, pero de forma más lejana. En Europa, la burguesía, las grandes empresas, las grandes familias vieron que esto podía ser un problema, claramente. Entonces, en Inglaterra, el primer intento, incluso fue antes de la Revolución Rusa, fue el gobierno de Attlee, con Lloyd George de ministro de Trabajo, que empezó a poner en marcha una serie de modelo de protección social. De todas formas, una forma de algo muy liviano, muy liviano. Bien, el país donde se han estudiado más este tipo de cosas, la desigualdad, etcétera, etcétera, curiosamente es Estados Unidos. Bueno, es que en Estados Unidos, como ustedes saben, se estudia todo. Bueno, para resumir, en el año 1928, el 1% más rico de la población estadounidense controlaba el 28% de la riqueza. Esto se encontraba, insisto, normal. Llega la Segunda Guerra Mundial, la ideología socialdemócrata en Europa empieza a extenderse, que no es esta socialdemocracia, sino que era una socialdemocracia marxista, y en Estados Unidos los sindicatos, ya en la época de Roosevelt, sindicatos no políticos, pero ya desde la época de Roosevelt están tomando una fuerza muy importante. Bien, el hecho es que después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a ponerse en marcha políticas redistributivas, fiscales, evidentemente, y en el año 73 exactamente, el 1% de la población más rica de Estados Unidos controla el 7,5% de la riqueza. O sea, ustedes fíjense, estas políticas redistributivas, fiscales, evidentemente, la fuerza que han tenido. En Europa las cifras son más parecidas. Lo que pasa es que este nivel de detalle, que yo sepa, en Europa no existe. Además, Europa es un mosaico de países. Claro, en Suecia esta redistribución fue más fuerte que en España, etcétera, etcétera. Bien, a partir de la década de los 80, con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido,
también habría que añadir a Helmut Kohl en Alemania, se da la vuelta a la situación. Recuerden simplemente la famosa frase de Ronald Reagan cuando era candidato a la presidencia, que dijo que el problema de la economía de Estados Unidos era que los ricos no eran suficientemente ricos y los pobres no eran suficientemente pobres. O bien la frase de la señora Thatcher, al poco de ser primera ministra, que dijo que la sociedad no existe, solo existe el individuo. Bueno, entonces se entra en una dinámica de reducción impositiva, reducción del gasto público, reducción de los impuestos a los beneficios más altos y rentas más altas, y la desigualdad empieza a aumentar. De hecho hoy, bueno, el dato es del año pasado, pero bueno, en Estados Unidos hoy el 1% más rico de la población está controlando casi el 34% de la riqueza. Es decir, hemos hecho un camino de ida y vuelta. Bien, como decía, hace un par de décadas lo que se apuntaba era que esto era impensable, que esto era terrible, que esto... no me refiero a nivel ético ni moral, me refiero a un nivel económico. Este discurso hoy ha desaparecido. De hecho, la OCDE en el año 2015 realizó un estudio que hacía una proyección de una serie de elementos hasta el año 2060 y absolutamente en todos los países miembros de la OCDE hizo un estudio pormenorizado por países, en todos, en España también evidentemente, la desigualdad aumentaba. Es decir, se hace una comparación entre la desigualdad existente en el año 2010 y el año 2060. En todos los países miembros de la OCDE, la desigualdad de 2060 era muy superior, insisto, muy superior a la del año 2010. Claro, la pregunta es ¿por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Es una cuestión mágica? Evidentemente no. A esto se le ha querido dar un sesgo ideológico. Es falso. Aquí la ideología no tiene nada que ver. El sesgo o la razón es puramente económica. Hasta hace 3 décadas el trabajo era absolutamente fundamental. La tecnología también, evidentemente, claro. Pero el trabajo era fundamental. Hay un famoso estudio de la OCDE del año 94-95 en el que compara desde los años 70 la evolución de la ocupación con la evolución del Producto Interior Bruto. Entonces se ve que hasta mediados de los 80 hay un paralelismo entre lo que es la evolución del PIB y la evolución del empleo. A más empleo, más PIB, y a más PIB, más empleo. Es decir, hay una positiva, hay una realimentación positiva. A mediados de los 80 esto empieza a cambiar y de hecho empieza a separarse lo que es la evolución del empleo con la evolución del Producto Interior Bruto. ¿Debido a qué? Debido a la tecnología. La tecnología lo que consigue es cada vez sustituir más empleo o bien utilizar empleo cada vez con una menor cualificación, lo cual esto significa, hablo de la tecnología productiva, lo cual esto significa que evidentemente los salarios no crecen o crecen muy poco y esto tiende hacia un empobrecimiento de la población media. Dos ejemplos. En Estados Unidos, en términos reales, hoy el salario es igual que en los años 70, en términos reales. El segundo ejemplo, vuelvo a la Gigapress. Ustedes imagínense este trasto, la cantidad de empleo que elimina. Es verdad que de entrada el empleo que tienen los poquísimos trabajadores tienen alta cualificación, pero una gran cantidad de empleo desaparece. En España, un apunte sobre España, piensen ustedes que el 14% de la población ocupada, subrayo ocupada, es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque no trabaja el número de horas suficientes o necesarios para acceder al salario mínimo. El salario mínimo en España está situado poco, pero está situado sobre la línea del umbral de pobreza. Entonces, claro, si resulta que el salario es la principal vía para que la persona media obtenga su renta y las horas de trabajo que se le demandan caen, por descontado,
la renta de esa persona cae. Es decir, hoy ya nadie cuestiona, bueno, sí, hombre, a ver, algunas organizaciones sí, pero a un nivel de gabinete de estudios, nadie, absolutamente nadie, cuestiona que la desigualdad va a seguir aumentando, porque el capital cada vez va a tener más importancia y el trabajo la va a tener menos. Ujú. Hablábamos sobre la desigualdad. Entiendo que cuando hablamos de desigualdad en las rentas, también entiendo la desigualdad entre países. Y entonces yo he visto que estos días se ha puesto muy de moda hablar de eurobonos, por ejemplo. Claro, yo entiendo que países como Alemania pues no quiera pagar de más por su deuda porque hay un sur de Europa que despilfarra parte de esa riqueza, ¿no? Entonces, No, a ojos de Alemania, ¿no? a ojos de Alemania, sí, sí. Pero bueno, también en términos económicos, porque creación de riqueza por parte del gobierno español, tampoco veo grandes proyectos de creación de riqueza, sino más es, bueno, De subsidio. creación, sí, de subsidio, pero no tiene planes de generar riqueza. Entonces, a lo que quería ir es, en el caso de que se llegue, no sé si ve posible que se generen los eurobonos, y en el caso de que se generen, ¿a cambio de qué? O sea, no sé si va a ser a cambio de perder, por ejemplo, esta sanidad universal que nos cubre a todos. No sé sobre qué impacto puede tener en el desarrollo político del país, ¿no? De España. A ver, tenemos que irnos a los años 50. Tenemos que viajar a los años 50, los años 50 del siglo XX. A ver, se acaba la Segunda Guerra Mundial y una serie de personas eh, llegan a la conclusión que tiene que crearse una unión de países europeos, una unión evidentemente económica, una unión de países europeos y a finales del siglo, ay, perdón, a finales de los años 50, en el año 58, si no recuerdo mal, se firma una cosa que se llama el Tratado de Roma. El Tratado de Roma bueno, es un conjunto de papeles en los que es una carta a los Reyes Magos, en los que se dice todo lo que Europa, todos los lugares y todos los logros a los que Europa puede llegar. Evidentemente no hay ninguna fecha, esto por descontado, no hay ninguna fecha. Entonces, pensemos, bueno, el primer ente que se crea, evidentemente, es la Comunidad Económica Europea, ¿no? La Económica Europea es la famosa Europa de los 6. ¿Qué países la integran? Bueno, pues la integran Alemania, la integra Francia, la integran los 3 países del Benelux, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, y un país que nadie se explica por qué está, que es Italia. Porque Italia no encaja ahí. Bueno, a Italia se la mete por un tema puramente político, porque resulta que prácticamente el 60% de la población italiana era filosocialista. Entonces, claro, una Italia suelta por ahí, además Italia es un país grande, frontera con la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera, era muy peligroso que fuera por libre. Entonces se la incluyó, frontera con Suiza también, etcétera, etcétera, ¿no? Se la incluye en este club. Bueno, este club fue creciendo, y fíjense que este club fue creciendo siguiendo de alguna forma el modelo alemán, ¿no? Alemania también como miembro de Alemania occidental, entonces, de esta Europa de los 6. Entonces llega un punto, a principios de los años 90, se empieza a pensar en que sería interesante poner en marcha una moneda única. Claro, evidentemente de toda esta historia España está a kilómetros, o sea, España no cuentan para nada con ello, ¿no? En el año 86 España entra en la Comunidad Económica Europea con unas restricciones tremendas, pero cuando se empieza a pensar en el euro, en España no piensa absolutamente nadie. De hecho, todas las listas que se elaboran de posibles países que pueden estar en el euro, España no está en ninguna lista. Grecia tampoco está en ninguna lista, Portugal tampoco está en ninguna lista, y en Italia está en algunas listas, en muy pocas, pero está en algunas listas. Bien, toda la idea, para resumir, toda la idea de Europa, toda la idea del euro, etcétera, etcétera, pivota alrededor de una cosa que en su momento se llamó el área del marco, y son los países
que tienen o que tenían una relación económica potente con Alemania. Pienso en Austria, pienso en Dinamarca, pienso también en Francia, al menos en una parte de Francia, pienso en Países Bajos, evidentemente, pienso en Bélgica. Entonces, claro, como crear una moneda únicamente para esta gente era difícil de vender, porque claro, el resto de países hubiera dicho, bueno, ¿y yo qué, no? Entonces se llegó a la conclusión de que para estos países podía ser positivo meter a más países en el euro y que tuvieran más relaciones económicas, porque esto sería negocio para estos países. Ejemplo, durante la época del España va bien, que le daban una hipoteca a todo el mundo, de cada 100 euros que a una persona le daba, de cada 100 euros de la hipoteca que le daban a una persona, 55 euros venían de la Europa Central. Es decir, de hecho, Europa, el euro se convirtió en un negocio para colocar los capitales excedentes de la Europa Central y hacer negocio con esta película. Bien, lo que pasa es que a pesar de eso, la realidad siempre es tozuda. La realidad lo que estaba diciendo es que en Europa había tres Europas. Nos hemos colocado ya en el año 2006-2007. En Europa hay tres Europas. La Europa aquella primera, la antigua área del marco, si quieren pueden meter también a Suecia y a Noruega, aunque no sean miembros del euro, da igual, pero las metemos. Luego está la Europa del Sur, los famosos PICs, Portugal, España, Grecia, Italia. Y luego está la Europa del Este, Polonia, Hungría, la República Checa, la República Eslovaca, etcétera, etcétera, que están en la Unión Europea pura y simplemente porque a Alemania le interesa, porque es su área natural de influencia. Bien, con esta historia, con esta película, ustedes estarán de acuerdo en que un concepto como el eurobono no cuadra. O sea, es decir, el eurobono lo que significa es que, pondré el ejemplo de Estados Unidos, la deuda pública de Estados Unidos es federal, la emite el gobierno federal. Entonces, claro, usted me puede decir, bueno, a ver, sí, claro, pero a ver, el estado de Washington está muchísimo mejor a nivel económico que el estado de Oklahoma, ya, claro, evidentemente, o el estado de Georgia, sí, por descontado, o California está mucho mejor que Wyoming, claro. Lo que pasa es que hay un gobierno federal que de alguna forma garantiza el conjunto. Esto en Europa no existe. Luego, en segundo lugar, California tiene su deuda y California negocia su deuda y la puede comprar usted, la puede comprar el estado de Oklahoma o la puede comprar un fondo de inversión de Noruega. Entonces, evidentemente, California es responsable de su deuda. Sí, pero, a ver, todo el mundo deduce que si California fuese a tener problemas económicos, había un gobierno federal que estaría detrás. ¿De acuerdo? Bien, esto en Europa no existe. Entonces, la idea del eurobono, que a España le interesa, evidentemente, lo que viene a decir es, bueno, a ver, decidimos, llega a la conclusión, qué porcentaje de deuda puede emitir un país para integrarse en esta deuda europea. Bueno, tenemos que decir deuda europea, porque el concepto de europea no existe. Entonces, bueno, imaginemos, no sé, me lo invento, que a España le corresponden 150.000 millones. Bueno, pues la idea sería, o sea, que esos 150.000 millones estarían integrados dentro de este saco de eurobonos y resulta que Alemania tendría que ser responsable de los problemas que España pudiera tener con respecto a estos 150.000 millones. Y claro, Alemania, ¿qué es lo que dice? Bueno, a ver, genial. Bueno, quien dice Alemania dice Países Bajos y dice otro, ¿eh? Claro, Alemania, ¿qué es lo que dice? Bueno, a ver, esto es muy bonito. Pero yo, Alemania, mi administración, ¿qué control voy a tener sobre el uso que España va a dar a estos 150.000 millones? ¿Qué control va a tener mi administración
sobre las políticas económicas que desarrolle España. Entonces, bueno, le contestan a Alemania, España sobre todo, España, Portugal y tal. Le dice, bueno, es que esto tiene que ser un tema de confianza y de cohesión. Y entonces, claro, hay países que dicen, sí, sí, esto me parece muy bien, es muy bonito, pero esto en la práctica, ¿cómo se come? Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que con el euro pasa algo parecido, ¿eh? El problema es que Europa quiere poner en marcha, quiere poner en marcha cosas como la deuda europea y ha puesto en marcha cosas como el euro, cuando en realidad Europa es un mosaico de países, en un mosaico de países muy distintos, ya me dirá usted, por ejemplo, qué tiene que ver la economía de Austria con la economía de España, absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Un mosaico de países muy distintos, con unas necesidades muy distintas, unos problemas muy distintos, unas formas de hacer muy distintas. Sin un elemento, llámele gobierno, llámele como quiera, común que fije líneas de acción. El único elemento que, bueno, cumple estas características es el Banco Central Europeo. Entonces, claro, esto es muy complicado, es muy difícil. Al hilo de esto, ya que hablamos de eurobonos, antes de un año, creo que es a las puertas de verano, en principio hasta ahora, pues España lo que hacía era que pedía más crédito para pagar el crédito conforme iba trampeando el crédito impagado. En principio, antes de un año, bueno, pues ya se ha dicho que no se le va a conceder más crédito a España. Bueno, España y al resto de los PIGs, ¿no? Que la traducción sería cerdos, ¿no? Que es como nos conocen, como usted bien ha explicado, ¿no? Portugal, Italy, Greece, Spain, los conocidos así. Claro, esto es una situación que cuanto menos, sabiendo que España creo que es el 115%, estamos ahora, 115% de deuda de su Producto Interior Bruto, estamos hablando de un tema alarmante para los ciudadanos en los próximos meses. A ver, varias cosas. En primer lugar, España nunca ha impagado deuda. La deuda hoy no se impaga, se renegocia. Entonces, llega el vencimiento, entonces, no lo sé, me lo invento, ¿eh? Un país tiene que devolver 30.000 millones, entonces lo que hace es renegociar la prórroga de esos 30.000 millones a otras condiciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Porque el negocio de la deuda no está en la deuda, está en los intereses. Es decir, de ahí, por ejemplo, que existan cosas como las agencias de calificación y las primas de riesgo. Es decir, si yo le debo, si usted me debe a mí 10.000 millones, yo no quiero que me devuelva los 10.000 millones, literal, no quiero que me los devuelva. Lo que quiero es que me pague puntualmente los intereses. Y cuando llegue el momento de devolvérmelos, posiblemente yo sea el que le diga, no los quiero, no, vamos a renegociarlos. Porque probablemente yo voy a seguir teniendo una ganancia. Bien, entonces, dicho esto, con lo cual, claro, evidentemente esto es un problema. Simplemente decir que España desde hace 10 años está pagando en intereses, solo en intereses de su deuda, una cantidad que supera los 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. Bien, en España el problema de la deuda, que por cierto, a cada española y a cada español nos corresponde 31.000 euros, según el último dato, cuidado, a cada español y a cada español, sea un anciano a las puertas de la muerte o sea un bebé que acaba de nacer, es decir, 31.000 euros. Aparte, evidentemente, de la deuda privada que cada española y cada español tenga personal, claro, evidentemente, ¿no? Bien, el problema de esto con ser un problemón, es un problema más pequeño en relación al problema realmente gordo que tiene España y otros países. España tiene el inmenso honor de ser el segundo país del mundo con más deuda exterior. ¿Qué es la deuda exterior? La deuda exterior es la suma de deuda pública y deuda privada que está en manos de fondos, bancos, tenedores, etcétera, etcétera, extranjeros.
En España prácticamente el 150% de la deuda es exterior. El primero es Estados Unidos, el segundo es España. ¿Por qué es tan grave esto? Vamos a poner el ejemplo de Japón. Japón, si miramos las estadísticas, da miedo, ¿no? Porque Japón tiene una deuda que alcanza prácticamente el 240% de su PIB, lo cual es una absoluta exageración. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de esa deuda está en manos de empresas, bancos, entidades, incluso ciudadanas y ciudadanos japonesas y japoneses. Lo cual esto quiere decir que si las cosas están mal, el emperador sale por la tele y dice, japonesas y japoneses, este año no vamos a poder pagar intereses y no pasa nada. De hecho, la deuda exterior japonesa es ridículamente baja, del 30%. Entonces, en el caso de España, es una situación realmente muy complicada porque si el resto, o sea, si estos tenedores extranjeros de deuda piensan que España puede tener problemas que signifique problemas en el pago de intereses. España va a tener el gran problema de que, bueno, los dos grandes problemas de que no le van a querer renegociar la deuda y en segundo lugar no le van a comprar más deuda. Y aquí sí que tenemos un problema. Entonces, para responder a su pregunta, ¿España tiene un problema con la deuda? Claramente sí. Claramente sí. Eso repercutirá posiblemente en el estado del bienestar. Bueno, a ver, yo, si me preguntas si yo tengo este dato, no lo tengo. No, o sea, ya le digo que no lo tengo. Si descubren quién lo tiene, me lo pasa, por favor. Los fondos de inversión, Blackwater, Blackstone, etcétera, etcétera, han dado a cada país un riesgo que se traduce en millones de deuda que están dispuestos a tener como activo en sus balances. Eh, eh, entonces yo el dato que no tengo es estos fondos, qué riesgo le han dado a España. O sea, no tengo ni idea. Pero evidentemente, o sea, no duden de que será una cantidad, X, la cantidad que sea. O sea, no lo sé, pero será. Entonces, mientras no se llegue a este límite y España siga pagando sus intereses, no pasa nada. Aunque la cifra, es decir, pondré un ejemplo. La deuda de España está en el 115%, ¿no? Del PIB. Bien. Imaginemos que la media de estos fondos llega a la conclusión de que España puede llegar al 120% de una deuda que corresponda al 120% de su PIB. Aunque para nosotros el volumen de deuda nos parezca una absoluta aberración, exactamente 1.470.000.000.000, no pasa nada, porque está por debajo de ese límite que han fijado estos fondos. A ver, cuidado, no pasa nada si España paga sus intereses, evidentemente. Ahora bien, en el momento en que empecemos a acercarnos a este dintel, a este límite que se le ha fijado en este caso a España, los fondos empezarán a decir cosas. Para decir, oye, te estás acercando a un nivel peligroso. Tendrías que empezar a pensar en cosas. ¿En qué cosas? En aumentar impuestos y o reducir gasto público. Y aquí es donde entra lo que usted apuntaba, que hay elementos básicamente de gasto que pueden cambiar. Por ejemplo, ya se está hablando, es verdad que hace años que se está hablando de esto y no acaba de llegar, es la introducción de un copago sanitario. También se está hablando de un copago educativo, es decir, para que el niño o la niña vaya al colegio, los padres o quien sea tendrá que aportar una cantidad. Hay un elemento que España podría utilizar, que es aumentar sus ingresos, a través de reducir el fraude fiscal. Y el fraude y la elusión, llegando a acuerdos con otros países europeos para perseguir esta elusión fiscal y este fraude fiscal.
entre paréntesis, recordemos que la suma de fraude y de elusión fiscal en España se ha estimado que oscila entre los 60 y los 90.000 millones de euros al año. Es decir, aquí hay campo. Sin embargo, por una razón que yo desconozco de verdad, esto no se está haciendo. O sea, es decir, el fraude se está persiguiendo de una forma muy light. De hecho, el cuerpo de inspectores de Hacienda constantemente está pidiendo más recursos para perseguir el fraude fiscal. Y por otra parte, la ilusión fiscal, no hay una política europea de persecución de fraude coordinada. Sí que es verdad que hay acuerdos fiscales, como acuerdo de doble imposición, sí, esto sí, pero una política común, conjunta, orientada a la persecución de la ilusión fiscal con políticas fiscales semejantes, etcétera, etcétera, no existe. Tampoco me pregunte por qué, porque no lo sé. Con lo cual, claro que eso que concluimos, con unos niveles de deuda tan altos, tanto a nivel tanto en porcentaje de PIB como en pasta, es decir, en dinero contante y sonante, es cuestión de tiempo que a España le digan, oye, tienes que pensarte tu estructura de ingresos y gastos porque aquí podemos tener un problema. Pues en este futuro tecnológico que hablábamos, ¿no? Y yo sé que el mundo de la tecnología al final es lo que premia. Porque hasta qué punto Taiwán, que es con la empresa TSMC, ¿no? Hasta qué punto Taiwán, estas tensiones que vemos entre Estados Unidos y China, hasta qué punto Taiwán, siendo la fábrica básicamente de microchips, influye en el desarrollo de la próxima evolución tecnológica, ¿no? En el próximo, digamos, la evolución siguiente de la tecnología pasa por las manos de Taiwán, o así lo entiendo yo. Entonces, esto que nos dicen de que hay estas tensiones, ¿hasta qué punto no es económico? Es que yo creo que el mundo al final todo es económico, pero nos lo venden como ideológico, cuando realmente entiendo que es económico. ¿Hasta qué punto es tan importante o pasa por Taiwán el nuevo o el futuro? No sé Bueno, qué en su momento se decidió que Taiwán iba a ser el principal foco mundial de fabricación de chips de alta tecnología. Bueno, alguien puede pensar, bueno, lo decidió Estados Unidos. No, lo decidió todo el mundo. Porque si China no hubiera querido que Taiwán fuese el principal foco de diseño y fabricación de chips, esto no hubiera sucedido. Porque coge China, lanza un par de misiles encima de los centros de diseño y fabricación de estos chips y en el mundo tenemos un problema. Es decir, se tomó la decisión de que esto fuera así. Además, Taiwán tiene una gran ventaja, que es una isla y además es muy pequeña. Y además, y aunque parezca un contrasentido, está muy cerca de China, con lo cual, si, yo qué sé, una potencia extranjera decidiese atacar Taiwán, sería muy fácilmente defendible, tanto por Estados Unidos como a través de su flota, como y sus bases en Japón, como por parte de China. Porque, insisto, a China tampoco le interesa que Taiwán se vaya al cuerno. Bien, a nivel político pueden decir o se puede decir lo que se quiera, pero a nivel económico es así. Bueno, el gran problema es que cada vez se van a necesitar más microprocesadores y cada vez más perfectos. Con lo cual, esta es una deducción mía, con lo cual Taiwán ya no da más de sí. Es decir, no da más de sí. Es decir, no puede, o sea, ha llegado ya un poco a su límite. No a su límite intelectual, cuidado, pero a su límite de capacidad de fabricación. Con lo cual, yo creo que esa es la razón por la cual se está, tanto en Europa como en Estados Unidos, poniendo en marcha planes para aumentar la fabricación de chips de alto nivel.
el gran problema, yo creo que aquí vamos un poco tarde, es mi opinión. El gran problema es que para desarrollar una fábrica de chips hace falta poner encima de la mesa alrededor de 20.000 millones de dólares y hay que esperar la friolera de 10 años para que esté funcionando a todo trapo. Es decir, y esto, claro, yo creo que vamos un poco tarde. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto entonces lo que quiere decir es que se va a tener que decidir con los chips que hay, teniendo en cuenta que la demanda va a seguir aumentando de chips, se va a tener que decidir qué se hace con los chips que se tiene y que se van teniendo. Pondré un ejemplo. Volkswagen, en los modelos de menor precio, está eliminando chips. Por ejemplo, en esos sensores que hay que pitan cuando estás aparcando y te acercas a un obstáculo, bueno, estos son chips, es un conjunto de chips, ¿no? Bueno, pues está de los automóviles más baratos, está prescindiendo de ciertos chips y los está dedicando a los modelos más caros. De hecho, Volkswagen el año pasado, vendiendo menos unidades, aumentó su beneficio porque vendió coches más caros. O bien Skoda. Skoda, en las ventanillas traseras de algunos modelos, ha vuelto a la manivela. ¿Se acuerdan cuando las cristales subían y bajaban con manivela? Bueno, pues el elevalunas eléctrico, eso es un chip también, hay un conjunto de chips ahí. Bueno, pues Skoda, en las ventanillas traseras han vuelto a algunos modelos, a las manivelas, para dedicar los chips a otra cosa. Entonces, eh, estamos ante una serie de años en los que van a faltar chips o no va a haber suficientes chips, digámoslo así. Con lo cual, las empresas más potentes, más capaces, los países más fuertes, etcétera, etcétera, van a tener ventaja, van a tener más peso a la hora de conseguir esos chips, hacerse con esos chips. Con lo cual esto va a influir en su desarrollo tecnológico, en su desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y los países, empresas, etcétera, etcétera, con menos peso, menos potentes, etcétera, etcétera, van a tener más problemas para su desarrollo y su crecimiento. O sea, vienen unos años realmente, digamos, de escasez. Yo pienso que esta lectura que yo acabo de hacer entra dentro de aquella famosa frase que hace un mes dijo el señor Macron, el presidente de Francia, que habíamos abandonado la época de la abundancia o la era de la abundancia. Es cierto. Es decir, en una serie de cosas o en relación a una serie de cosas, de recursos, no vamos a tener todo lo que hubiéramos querido tener, con lo cual tendremos que ser, digámoslo suavemente, muy imaginativos. Eh, Tendríamos que ir dejándolo, porque llevamos ya una hora casi. Sí. Mire, yo, si le parece, señor Niño Becerra, le agradecería una última pregunta para concluir. Bien, Le bien. agradecemos todo su tiempo. Y es, no sé si está usted al corriente de todas las reuniones, bueno, todas las reuniones evidentemente no va a estar al corriente, pero sí de que hace 3 semanas, precisamente ahora al mencionar usted al señor Macron en Francia, se han llevado a cabo pues una serie de reuniones con más de 40 países de todo lo que es en la Europa, Europa Central y Euroasia, podríamos hablar así también. Claro, esto desde fuera, ¿cómo podemos entender esas relaciones entre esos países donde parece ser que lo que se busca es una unión comercial y un tipo pues de unión económica, digamos, que era lo que se nos está vendiendo de alguna manera que se quiere hacer? ¿Dónde queda entonces la Unión Europea? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se entiende que el señor Macron capitanee, Francia en este caso capitanee, pues esto, pues una alianza entre grandes países a nivel económico, existiendo pues la Unión Europea como tal, ¿no? Que incluso pues son una serie de países que comparten su moneda. Sí, a ver, cuando a finales de los años 70, principios de los años 80, empieza bueno, el modelo de oferta, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl, etcétera, etcétera, lo monetario, la inflación es el problema, etcétera, etcétera.
A la vez, unos años después se produce el fin de la Unión Soviética y se entra en un nuevo orden internacional, que tanto a nivel político como a nivel económico. Esto lo explica muy bien Francis Fukuyama en su obra El fin de la historia. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los años 80 a unos les van mejor que a otros, los años 90 lo mismo, los años 2000 igual, pero en el año 2001 ocurre un hecho que es crucial, crucial. China entra en la Organización Mundial de Comercio. La entrada de China en la Organización Mundial de Comercio, que evidentemente nos fue muy bien a todos, porque podían llegarnos artículos chinos muy baratos de precio, esto marca un antes y un después, porque a partir de ahí empieza el crecimiento en todos los sentidos de China, en todos los sentidos. En el militar también, empieza el crecimiento de China. De hecho, la masa de dinero que queda en China de estas deslocalizaciones de producción y estos beneficios que obtienen por la venta de los productos, que China empieza a invertir en el exterior, por un lado, y evidentemente empieza a profundizar en su propia investigación. Vamos, conozco a personas que han estado en China, que han estado viendo laboratorios chinos, que han estado viendo fábricas chinas, pero chinas, ¿eh? No fábricas alemanas puestas en China. Bueno, y dice que están, bueno, tecnológicamente, en según qué campos, no están avanzados, están lo siguiente. Bien, entonces, a medida de que China se va desarrollando cada vez más, el orden internacional, tanto a nivel político como a nivel económico, empieza a dar la vuelta, empieza a rotar. Cuando China empieza a invertir en África, Europa y Estados Unidos empiezan a ponerse muy nerviosos. O cuando empieza a invertir en Latinoamérica. Bien, Rusia, en el año 2010, el señor Vladimir Putin llega a la jefatura del Estado. Bueno, ya saben que el señor Putin ha sido un presidente y ha sido primer ministro, alternándose con el señor Medvedev, hasta que, bueno, se ha consolidado como presidente. Bien, eso significó también un antes y un después, porque el señor Putin alcanzó la figura de la presidencia de Rusia con un objetivo muy concreto, devolver a Rusia al contexto internacional. Han de tener en cuenta que cuando la Unión Soviética se disgregó, el PIB de Rusia en 5 años cayó el 40%. En 5 años, el PIB de Rusia cayó el 40%. Y la esperanza de vida en 5 años bajó 6 años. Rusia se sumió en una situación absolutamente miserable. Mi opinión personal es que aquí Europa tenía que haber ofrecido a Rusia una alianza económica, pero prefirió no hacerlo. Bien, esto es historia ya. Bien, el señor Putin empezó a profundizar en la investigación, en el desarrollo. De hecho, a nivel militar, Rusia tiene hoy unas armas que los mismos Estados Unidos han conocido que les llevan 3, 4, 5 años de adelanto. Y estalla el problema de Ucrania. Para mí el problema de Ucrania no es un problema zonal, no es un drama europeo. Para mí el problema de Ucrania se encuadra dentro de este cambio en el orden internacional, para pasar a un nuevo orden internacional. Un nuevo orden internacional en el que China, yo creo que será la gran protagonista, la gran ganadora, que ha ganado un aliado que es Rusia. Estados Unidos se cerrará, como ha hecho históricamente desde su guerra civil, cuando han habido problemas a nivel internacional, y la gran perdedora es Europa. Europa va a ser la gran perdedora en este nuevo orden internacional. Entonces, claro, esta situación es una situación en la que, ligando con lo que decíamos antes de la desigualdad por la concentración de capital que se está produciendo, va a dejar bastantes
bastantes cadáveres por el camino. Pues muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por estar aquí y por habernos dado toda esta hora. Siempre es un placer hablar con usted. Podríamos estar aquí hasta mañana haciéndole preguntas, pero Sí, tampoco, yo no puedo, no puedo yo. tampoco podemos abusar de esta manera. Pues Muchas señor Niño Dime. Becerra, un placer haber compartido con usted pues esta hora de programa. Perfecto, muchas gracias. Muchas A gracias. usted, buenos días, adiós.